En este vídeo vamos a ver dónde y cómo se puede buscar más información al respecto del funcionamiento de la Unión Europea, ya sea en temas como pueden ser las distintas instituciones que forman parte de la Unión Europea o también, por ejemplo, los símbolos que representan a la misma. Para ello entraremos en la página oficial de la Unión Europea, que es www.europa.eu, y seleccionamos el idioma que prefiramos en cada caso. En mi caso es el idioma español el que elijo, y vemos que aquí encontramos una primera sección que se denomina precisamente funcionamiento de la Unión Europea. En ella, dentro de esta sección, podremos consultar distintas cuestiones, como pueden ser los países que lo forman, pero no solo los países que lo forman, sino aquellos que son candidatos. También podremos ver la Unión Europea en cifras. También podemos referirnos, que navegaremos por ello, a las instituciones y los distintos organismos de la Unión Europea, los símbolos de la Unión Europea, e incluso tenemos una sección que ahonda en otras cuestiones sobre el funcionamiento de la Unión Europea. Así, por ejemplo, si hacemos clic en países, encontramos el listado de los 28 países que actualmente forman la Unión Europea, con los 6 países fundadores y con el último en incorporarse a esta organización supranacional, que ha sido en este caso Croacia, el 1 de julio del 2013 más concretamente. Asimismo, y como decía ya con anterioridad, nos encontramos con aquellos países que se encuentran en camino hacia la adhesión, es decir, los países que son candidatos, y aquellos otros también que tienen una categoría diferenciada de candidatos potenciales. Bien, en todas estas secciones que ahora consultaremos, nos encontraremos con una serie de recursos que la propia página de la Unión Europea nos establece la posibilidad de su descarga. Por ejemplo, aquí encontramos el mapa de la Unión Europea, de forma que visualmente podemos ver cuál es el territorio continental que ocupan el conjunto de los 28 Estados miembros. Bien, otra de las secciones, ya no es necesario que volvamos a la página anterior, a la página principal, sino que desde aquí podemos seguir navegando en el funcionamiento de la Unión Europea, como vemos. Bien, pues otra de las secciones interesantes es la de los símbolos de la Unión Europea, donde nos encontramos con la bandera europea, que es sobre un fondo azul, está representada por 12 estrellas, como pone aquí en círculo, que pues tiene una serie de simbología que significa unidad, solidaridad y armonía. Bien, hay que decir que la bandera de la Unión Europea no sustituye para nada la bandera de los Estados miembros que conforman la Unión Europea. Por otro lado, nos encontramos con el himno europeo, que no es otro que el conocido por todos como himno de la alegría, una parte de la 9ª sinfonía compuesta en su día por Ludwig van Beethoven. Bien, es interesante y aconsejo hacerlo, escuchar el himno de la Unión Europea, en primer lugar, por si no se conociera, para hacerlo, y también, ¿por qué no?, para saber si es del agrado de uno o no lo es. Bien, yo no puedo reproducirlo aquí por un claro tema de derechos de propiedad intelectual, y por ello animo a pinchar en este enlace, a hacer clic en este enlace para escuchar el himno europeo. Es importante también subrayar que todos los años, el 9 de mayo de 1950, el 9 de mayo se celebra el conocido como Día de Europa, a consecuencia de la que se produjo en el año 1950 la conocida por todos como Declaración Schuman. Fue la declaración del ministro de Asuntos Exteriores francés Robert Schuman, uno de los considerados padres de la Unión Europea, el que ese día invitó al resto de estados de Europa que acababan de salir de un conflicto bélico a hacer una política común en materia de carbón y el acero. Así surgió en el año 1951 el Tratado, la Comunidad Europea
del carbón y el acero. ¿Por qué el carbón y el acero? Bien, pues porque en aquel momento eran materias primas indispensables para hacer la guerra, de modo que si esas materias primas se ponían en común para todos los Estados miembros, ocurría que se avanzaba hacia una pacificación de Europa, no Unión Europea en aquel momento, y por ende también, ¿por qué no?, del resto del mundo. Porque no olvidemos que las dos guerras mundiales habidas hasta la fecha han tenido su nacimiento en suelo europeo. Bien, tiene un lema también la Unión Europea, que es unida en la diversidad, que como pone aquí viene a referir bueno, pues unión, paz, prosperidad, etcétera. Es decir, en este texto viene referido lo que quiere decir ese lema. Por otra parte, también podemos encontrar unas referencias a hechos y cifras, pero vamos a ver las instituciones y organismos de la Unión Europea. Si pinchamos en ello, aquí nos aparece la bandera de la Unión Europea, que como he dicho no sustituye a las banderas nacionales. Esta es una imagen del Parlamento Europeo. Y bien, las instituciones europeas, hasta diciembre de 2009, cuando ha entrado en vigor el último de los tratados de la Unión Europea, que es el Tratado de Lisboa o Tratado de Reforma, eran 5 las instituciones de la Unión Europea, es decir, aquellos organismos que, digamos, tenían un mayor rango dentro del complejo o la organización administrativa y política de la Unión Europea. Estas instituciones han pasado a ser 7 desde esa fecha, como he comentado, y se han añadido el Consejo Europeo por un lado y el Tribunal de Cuentas con rango o categoría de institución. Bien, aquí encontramos ya accesos directos a cada una de estas instituciones, al margen de aquí, la cual nos llevará, además de a una información referida a cada una de estas instituciones, nos llevará también a las páginas donde se contiene la información de las mismas, pero como páginas propias de, digamos, de estas instituciones. Es decir, al margen de la página general en la que nos encontramos de la Unión Europea, como he dicho, www.europa.eu, pues la Comisión Europea tiene su propia página institucional y oficial. Bien, es muy importante evidentemente el Tribunal de Justicia, que también lo abordaremos a lo largo de esta formación y también de los vídeos que lo componen, pero además también encontramos una serie de instituciones y también agencias especializadas y descentralizadas, como vemos aquí, que tienen una función fundamentalmente ejecutiva y se llaman especializadas porque están especializadas en una determinada materia y descentralizadas porque se encuentran ubicadas en los distintos países de la Unión Europea. Un ejemplo de ello sería la Agencia Aeroespacial Europea, que se encuentra y que tiene su sede en Torrejón de Ardoz, en España. Bueno, vemos que al margen de las instituciones europeas, estos organismos, nos encontramos con el Banco Central Europeo, que tiene su sede en Frankfurt, Alemania, es el único organismo con sede en Alemania. El Servicio Europeo de Acción Exterior, que bueno, es una especie de servicio que asiste a la nueva figura del alto representante de la Unión Europea en Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Tenemos 2 órganos de carácter consultivo, como pueden ser el Comité Económico y Social Europeo, donde están representadas la sociedad civil y los poderes económicos y sociales. También el Comité de las Regiones, que representa a las entidades regionales y locales, por lo tanto lo está compuesto por cargos electos de carácter regional o local de los distintos Estados miembros. Bueno, el Banco Europeo de Inversiones y el Fondo Europeo de Inversiones, que hay que diferenciarlos del Banco Central Europeo, no son por tanto el mismo organismo. El Defensor del Pueblo, evidentemente nombrado por el Parlamento Europeo,
y una serie de instituciones también organismos de carácter unipersonal, como puede ser el Supervisor Europeo de Protección de Datos, que vela por la protección de datos de los ciudadanos, la Oficina de Publicaciones, cuya principal función es la publicación del Diario Oficial de la Unión Europea, la Oficina Europea de Selección de Personal, es decir, para seleccionar y contratar al personal público de la Unión Europea, es decir, a lo que son los empleados públicos de esta organización supranacional, que está también asistido por la Escuela Europea de Administración, que no ofrece sino formación a este personal de la Unión Europea. Bueno, en definitiva, también nos encontramos, como decía, en cada uno de estos apartados o secciones, una guía, en este caso del ciudadano, sobre las instituciones de la Unión Europea. En definitiva, es a través de esta página y sus distintos enlaces donde podremos, aquellos que lo deseen, saber más sobre el funcionamiento de la Unión Europea.